Hola gente del video, esta es la ayudantía 9, sí es la 9, y se trata de dinámica de cuerpo rígido. ¿Qué diantres es esto? Es lo mismo que los DCL que hicimos en algún momento, pero se agrega una tercera ecuación que es la del torque, que es lo que veníamos viendo. Y además ese torque en vez de igualarse a masa por aceleración se iguala a inercia por aceleración angular. Ya, vamos. No, porque no sé. Ahí está. Ahí está. Ya vamos con el problema 1. Dice, un cilindro sólido uniforme de masa m y radio 2r descansa en una mesa horizontal. Se ata un cordón mediante una guía a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste puede girar en torno al eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco de radio r, que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa m se suspende del extremo libre del hilo. El hilo no se resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Considere que el sistema se libera del reposo, que nos piden realizar diagramas de cuerpo libre y o extendidos correspondientes para cada uno de los objetos, y a partir de esos diagramas expresar las ecuaciones de movimiento de cada cuerpo rígido, considerando que la polea tiene un momento de inercia I. Luego, con esas ecuaciones, determinar la aceleración del bloque, y nos ponen en un caso hipotético de que si la aceleración del bloque es 2g quintos, ¿cuál será la masa de la polea? Lo averiguaremos. Ya. Entonces, tenemos este sistema y lo primero que nos piden es realizar los DCL. ¿Cómo quedaría más o menos el DCL? A ver, ¿para quién sale primero? Para el cilindro. Como, ¿qué cosas tenemos que considerar en el DCL del cilindro? El radio de la masa, ¿no? Tensión, peso, normal, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué significa que el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa? ¿Qué hay? Hay fricción. Súper bien. Ya, muy bien. Diego, ¿puedes mandar un punto en el chat para no tener que anotarlos? Que me funcionó de pana la otra vez descargando. Gracias. Ya. Entonces, el cilindro efectivamente tiene todo lo que dijeron. Tiene el peso del cilindro, que va a ser m por g. Tiene la normal, tiene la tensión y tiene la fricción, porque no resbala. Ya. Además, tenemos que hacer predicciones esta vez. Tenemos que predecir la aceleración lineal, junto a una aceleración angular. Y en este caso, si nos ponemos a pensar que el cilindro lo que hace es girar de esta forma, si con la mano derecha nos ponemos a seguir esa forma, nos va a quedar una mano que tiene el pulgar que está hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? ¿Les da eso? Como para saber cómo se predice la aceleración angular. Sí, sí. Uno hace con su mano el giro de lo que tenga y dice, ah, ya, más o menos yo creo que tiene que ser este el giro, entonces la aceleración angular va a ser esa. ¿Qué pasa con la polea? Sería negativa. O sea, no, mira. De hecho, gracias por decir eso. Lo que uno hace, no sé si se acuerdan cuando teníamos un... Ya, mira, vamos a hacer algo súper simple. Que de hecho creo que está aquí mismo en el sistema. A ver. Sí, está aquí Ese mismo en el sistema. movimiento hacia adentro sería el positivo, ¿no? Eso. Esa es más bien el significado. Fíjate que
Ya vamos al DCL de la caja. En la caja tú vas a tener el peso de la caja y vas a tener la tensión. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo, una tensión 2. Ojo, eso sí, ojo, también, gracias a esto me estoy acordando de estas cosas que hay que decirles. Como ahora la polea tiene una inercia y no es una polea ideal, o sea, el hecho de tener inercia hace que cambien hartas cositas. No necesariamente ahora la tensión que hay en este lado de la cuerda va a ser la misma que hay en este otro lado de la cuerda. De hecho, no son iguales. Por el producto de esta inercia que tiene la polea. Podríamos verlo como que se pierde un poco de, comillas, fuerza en el giro de la polea. Pues, como tiene masa, ahí se pierde un poquito. Ya, pues, la cosa es, tú tienes este DCL para la cajita, para la caja de masa M. ¿Qué significaba la predicción de la aceleración? Que era lo que pusimos en morado, lo voy a poner en morado aquí también. Para esta caja, como dijimos, el cilindro va hacia la derecha y además está girando hacia adentro, quiere decir que se desplaza hacia la derecha y que gira de esta forma. Esas son las dos cosas que tú me estás diciendo con una predicción de la aceleración. Para la polea vamos a tener que hacer algo similar. Vamos a tener que predecir sus aceleraciones, pero solamente su aceleración angular, que para efectos de cómo está el cable, si es que el cilindro hace esto de irse hacia la derecha, entonces la cuerda va a pasar como así y la polea va a girar de esta forma. Por ende, si eso lo sigues con tu mano derecha, va a entrar. Esa sería la predicción, ojo, la predicción de la aceleración angular para la polea. Como la polea no se desplaza, no necesitamos predecirle una aceleración de la típica. Pero la caja sí se va a desplazar, pero no rota. ¿Y por qué me voy a la caja? Porque era lo más, es lo más fácil de entender porque no tiene aceleración angular. Es para relacionarlo con lo que veíamos antes. La caja, si es que somos consecuentes con todas estas predicciones que venimos haciendo, la caja debería acelerar hacia abajo. Entonces, esa es mi predicción de la aceleración. ¿Y para qué me sirve esta predicción? Porque recuerden, es una predicción. Predicción. Es para plantear las ecuaciones. Si se fijan, en la caja lo que tendríamos es que el peso va a favor de esta predicción. Por ende, el peso se consideraría negativo en la sumatoria de fuerzas de este eje que es paralelo a la aceleración, o sea que están en la misma línea, mientras que la tensión 2 apunta en contra de esta aceleración. La tensión 2 va hacia arriba, mientras que la aceleración va hacia abajo. Eso significa, como en tu predicción está, es lo contrario a lo que tiene la fuerza, significa que tú tienes que poner un negativo en tu sumatoria de fuerzas. De ahí le pones menos la fuerza que está en contra. Como esto está en el eje que es paralelo a la aceleración, la sumatoria de fuerzas va a quedar igual a la masa de tu cosa, bueno, en este caso es una M mayúscula, que es la masa de la caja, por la aceleración que tenga. La predicción entonces no es que tú digas, esta es y va a ser positiva o negativa, sino que más bien es cómo te estás definiendo tus referencias, es qué estás considerando positivo. ¿Ya? ¿Se entendió, Johan? Bueno, va acá. Ya. Vamos entonces a ver los DCL de la polea y de la cajita. El de la cajita ya lo vimos. ¿Cómo quedaría el de la polea? ¿Qué fuerzas tiene el de la polea? Dos tensiones, ¿ya? Peso, ¿algo más?
algo más normal. Es sí, pero no. Es que es una fuerza, pero no necesariamente es una normal. Es más bien la reacción que tiene el pivote. Ya habíamos visto lo del cilindro. Ahora la polea va a tener las dos tensiones que decían, el peso de la propia polea, porque como tiene inercia, ahora tiene masa, y si tiene masa le afecta a la gravedad, por ende tiene peso, y lo que va a aparecer en el pivote es una reacción que tal como vimos en la ayudantía pasada, no sabemos hacia dónde va. Entonces tenemos dos componentes por determinar, o bien tenemos la magnitud y la dirección que determinar. Al final, esta reacción implica dos incógnitas. Y el bloque ya lo habíamos hecho ahí a manito. El del cilindro, la fricción no debería ir para el otro lado. Según yo es un no, porque se está desplazando y te dice que no se resfala. Porque yo también pensé eso, pero, pero va para allá. Según yo es porque no se resfala y se está desplazando. Entonces, al desplazarse, como que velo como una caja. Y si no resfala, entonces quiere decir que hay fricción. Ya. Y con eso, con los diagramas de cuerpo libre, tenemos la A. Luego, en la B nos piden sacar las ecuaciones de movimiento de cada uno de estos cuerpos. Y recordar que la polea tiene un momento de inercia I. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje de la aceleración para el cilindro, recuerden que el eje de la aceleración es el que está aquí paralelo a esa línea, entonces es ese eje. Tenemos la tensión que va a favor de nuestro sistema, perdón, a favor de nuestra referencia que está en morado, por ende queda positiva, y la fricción va en contra de nuestra referencia, por ende es negativa. Eso se iguala a la masa por la aceleración y estamos listos con esa ecuación. Luego nos vamos a ver qué pasa en la parte perpendicular, qué pasa aquí. En esa parte no hay aceleración, así que masa por aceleración vendría a ser lo mismo que masa por cero, por eso ahí va un cero. Y luego podemos definirnos que lo que va para arriba va a ser positivo y lo que va para abajo es negativo, porque como no hay aceleración, da lo mismo como lo pongamos. Lo importante es que seamos consistentes con que todo lo que vaya por un lado tenga el mismo signo y lo que vaya para el otro tenga el signo contrario. Así que la normal positiva, el peso negativo, y eso igualado a cero. Esta es la tercera ecuación que siempre hay que sacarse cuando ahora tenemos los momentos de inercia y esas cosas. Vamos a sacarnos, o sea, si la cosa tiene masa, ya va a tener momento de inercia. Partamos por ahí. La tercera ecuación que podemos plantear es la sumatoria de torques. ¿Respecto de qué punto la vamos a hacer? Respecto de ese punto. Si la hacemos respecto de ese punto, nos va a quedar que el brazo hacia la fuerza de roce es de 2R. Luego aquí tenemos el ángulo de 90 grados y por regla de la mano derecha me va a quedar como así, ¿cierto? Y si lo sigo con mi mano derecha, eso entra a la pantalla y por ende ese torque sería positivo porque va a favor de mi sistema de referencia. ¿Sí? Como me dio que la fricción hace un torque que entra a la pantalla y mi sistema de referencia está, o sea, mi predicción de la aceleración angular también va hacia adentro de la pantalla, pongo esto positivo. Luego, si se fijan, no hay más fuerzas que hagan torque, la normal pasa por este punto, la tensión 1 también pasa por este punto y el peso lo mismo. Así que no tengo más fuerzas que me hagan torque y igualo directamente a la inercia, que la inercia del cilindro es esta,
Esas se las tienen que aprender nomás, son cosas que uno se saca de la manga, por así decirlo. Las inercias tienen que aprendérselas. Esta es la inercia para un cilindro, es un medio de su masa por su radio al cuadrado, pero nuestro radio en este caso es 2r, por eso va un 2r al cuadrado. Y eso por la aceleración del cilindro, la aceleración angular del cilindro. Ya, pues esas son las tres ecuaciones que hay que plantear. Las que ustedes ya sabían plantear son esas dos, y la nueva es esta, que se hace una sumatoria de torques en base a la referencia que se pusieron de la aceleración angular, y la sumatoria de torques se iguala a la inercia por la aceleración angular. Eso es lo único nuevo que tienen en este problema. Luego, la suma de... Bueno, esto es repetitivo en realidad, es simplemente esa ecuación, pero indicando que estamos en base a nuestro sistema de referencia que está acá, el I-tongo, J-tongo. Nada más. Las ecuaciones para la polea quedarían en el eje de I-tongo. Como aquí no tenemos una aceleración como tal, no se desplaza la polea, vamos a hablar de I-tongo y de J-tongo como nuestros ejes. En I-tongo, entonces, en el eje horizontal, tenemos la componente en X de la reacción, porque esta reacción se puede descomponer de esta forma. Nosotros la estamos prediciendo para ese lado porque como no la conocemos son dos incógnitas. En realidad no conocemos cómo van, pero tenemos que jugárnosla por algún sentido en específico. Y si nos sale que Rx o que Ri son negativos, lo único que quiere decir es que en vez de ir hacia ese lado, iba hacia el otro lado. Y entonces la reacción iba como así. ¿Ya? Pero es lo único de lo que significan. No es nada más allá de que iba para el otro lado. Ya, y pueden no cambiar sus dibujos, no pierdan tiempo en eso. Basta con que digan que iba para el otro lado. Ya, pues entonces si descomponemos la reacción, me queda Ri y me queda Rx. Viendo el eje horizontal, solamente tenemos ATI y a Rx, de ahí sale la ecuación, la primera, y se iguala a 0 porque no nos estamos desplazando en ningún eje. Luego en J-tongo tenemos la reacción en I, tenemos el peso de la polea y la tensión 2. El peso y la tensión van hacia abajo, así que los ponemos con el mismo signo, y la reacción en I va hacia arriba, así que la vamos a considerar positiva. Pero no me digáis, profe, yo hubiese podido poner mi sistema de referencia de alfa negativa, espérate, yo hubiese podido poner mi sistema de referencia de alfa negativa, me hubiese dado lo mismo. Supongo que entiendo la pregunta. Mira, voy a borrar. Déjame terminar de explicar las ecuaciones de la polea y te explico el tiro. Ya. Vamos a sumar el torque también en la polea, que es la tercera ecuación que nos sacamos ahora, la más nueva. Y también lo vamos a hacer respecto del centro de la polea, respecto de este punto. Si lo hacemos respecto de ese punto, es súper conveniente porque fíjense que nos estamos pidiendo las dos reacciones que no conocemos. Aquí son dos incógnitas, Rx y Ri. Y esa fuerza pasa por ese punto, así que me conviene un montón hacerlo de ahí, porque como no tengo torque de esas componentes, no me van a aparecer en la ecuación y voy a tener, por así decirlo, el sistema más fácil de resolver. Ya, pues, ¿quiénes quedan haciendo torque? Las tensiones, porque las tensiones están a una distancia R desde donde estoy sumando torques. Donde si nos fijamos en la tensión 1, respecto de este punto, aquí tengo el brazo. Si hago el giro con mi mano, con regla de la mano derecha, me va a quedar como para allá. Eso está en contra de mi referencia, así que le pongo un signo negativo en la ecuación. Luego, si nos vamos a ver el... ¿Ah? Es que en la ecuación tiene el menor
O sea, el negativo a la tensión 1. ¿En cuál? Ah, no, sí, está bien. No, me equivoqué. ¿En el Está torque? bien. Sí, sí, me confundí yo. Ah, ya. ¿Alguien más que se haya perdido en esa parte? Porque esto es simplemente para sacar el signo, tienen que ser la regla de la mano derecha, la que les dije la ayudantía pasada. Y según yo la habían entendido de pana. Por eso no estoy entrando en explicarles cómo se saca la dirección del torque. Porque ya lo expliqué en la ayudantía pasada. Ya, si vemos entonces la dirección del torque que hace la tensión 2, alineamos el brazo con R, va a quedar como en esa dirección. Ponemos la mano hacia donde apunta R y luego la palma de la mano. Recuerden que podía ir o hacia abajo, o sea, esta es la palma, la que pinté, o podía ir hacia arriba, ¿cierto? Con la palma para arriba. ¿Cuál teníamos que escoger? Escogíamos la que esté apuntando en la misma dirección que esté la tensión. ¿Ya? Si la tensión va hacia abajo, entonces la palma va hacia abajo. La palma hacia abajo. ¿Ya? Si la tensión hubiese estado para el otro lado, la palma hubiese ido hacia arriba y entonces no hubiese dado otra dirección del torque. ¿Y con qué veíamos la dirección del torque? Para este caso, la palma era hacia abajo, así que nos está dando que este torque entra a la pantalla, el pulgar queda entrando a la pantalla, que eso significa que está a favor de nuestro sistema de referencia, por ende le pongo un positivo. ¿Ya? Ahí volví a explicar lo que les había dicho de cómo se saca la dirección, para recordarles de forma rápida. Bueno, y esa sumatoria de torques se iguala a la inercia por la aceleración angular que tenga la polea, que, ojo, no es la misma necesariamente que la que tiene el cilindro porque son radios distintos. Más bien lo que se conserva entre la polea y el cilindro va a ser como la relación de aceleración lineal que venga aquí. Si bien no se desplaza la polea, lo que vamos a poder hacer es una relación porque recuerden que la aceleración es la aceleración angular por el radio, que para efectos del cilindro va a ser así. Para efectos de la polea, yo sé que en estos puntos se tiene una aceleración lineal A, y por ende, si yo la relaciono esa aceleración lineal A con el radio de mi polea, me va a quedar de esta forma. O sea, la aceleración la divido en mi radio y voy a obtener la aceleración angular. Eso me confunde porque usted dijo que cuando entraba era negativo. Ya, sí, yo sé lo que dije. Espérate. A ver, te voy a volver a hacer el ejemplo de la caja. Mira, la predicción de la aceleración, ya sea angular o lineal, lo único para lo que te sirve es para ponerle el signo a estas tres ecuaciones, a la de sumatoria de fuerzas en el eje de tu aceleración lineal, a la sumatoria de fuerzas en el eje que es perpendicular a esa aceleración y en el eje, perdón, y la sumatoria de torques, que se hace respecto de algún punto que ustedes escojan, pero por lo general se escoge el punto en donde se tengan más incógnitas, como es en el caso de la polea, que en ese punto habían dos incógnitas. Entonces, profe, o sea, vale, Gracias. si yo hubiese puesto la aceleración negativa, ¿me hubiese dado lo mismo, exactamente lo mismo? Por Mira, ejemplo, aquí la hagámoslo. aceleración entra, si yo lo hubiese puesto como que si entra era negativo y hubiese hecho la fórmula, me hubiese quedado exactamente igual. Esa es mi duda. Te voy a decir cómo quedaría. Vamos a ignorar esa predicción. Vamos a hacer como que no está. Y vamos a predecirla para el otro lado. Vamos a usar naranjo para que se entienda que es otra. Ah, no, pucha, el naranjo ya está usado. Ya rojo. La predicción contraria habría sido S alfa y S A, ¿cierto? Pero si uno hace eso, lo que tiene que hacer a la vez es cambiar las predicciones que hizo en las otras, porque uno tiene que ser consistente con lo que dijo. ¿A qué me refiero con eso? A ver.
volvamos atrás. Si uno dijo que el cilindro ahora va a girar para otro lado, ahí, así. El cilindro ahora gira para allá. Entonces esa es su aceleración angular que representada de otra forma quedaría así, saliendo a la pantalla. Ya, yo creo que va a ser eso. Si creo que va a ser eso, entonces su desplazamiento sería hacia la izquierda. Si su desplazamiento es a la izquierda, la polea va a empezar a girar como para allá. Y si la polea gira para allá, quiere decir que está girando de esa forma. Que si lo traducimos a una referencia con punto o con X, se transforma en eso. ¿Y qué pasa con la caja? Si es que esto gira hacia la izquierda y la polea gira de esa forma, la caja estaría subiendo y su aceleración de desplazamiento quedaría para arriba. Eso es todo lo contrario a lo que habíamos puesto en morado antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Con la parte en rojo. Ya sé que ya leí tu mensaje que entendiste, pero para terminar la idea. Si yo predigo de esa forma, en consecuencia tengo que predecir que la aceleración angular de la polea tendría que ser así y entonces la aceleración del bloque sería así. También es súper válido hacerlo de esta forma. Lo único que cambia es que fíjense que ahora la tensión 1 va en contra de mi sistema de referencia y en ese caso yo le tengo que poner un negativo. Ahora la fricción va a favor, así que en vez de ser negativa iría positiva. Y siempre la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso no va a cambiar. Lo único que cambia es el signo que le ponen a las fuerzas en la sumatoria, no en el m por a. Ese queda tal cual como lo hicieron. La normal, bueno, esta ecuación no va a cambiar en particular porque no hay aceleración, así que no predije nada. Y en cuanto a los torques, fíjense que ahora, bueno, el torque de la fricción va a seguir siendo el mismo. Tenemos el radio de esa forma y la fricción para la izquierda, así que con la regla de la mano derecha me queda algo así. No, me queda para el otro. Ay, no sé dibujar. Mano, me explotó el cerebro. Me queda así. Con la mano derecha apuntamos con la palma hacia donde está la fuerza y nos alineamos con la parte del radio. Entonces, el torque, si cerramos los deditos o si vemos el pulgar, va a quedar entrando a la pantalla. Y ese entrando a la pantalla está en contra del sistema de referencia que está acá. Por ende, iría negativo acá. Igual a la inercia por la aceleración angular del cilindro, eso no va a cambiar. Es lo mismo que cuando no cambia m por a, tampoco va a cambiar la inercia por la aceleración angular. Solo cambian los signos de las fuerzas que están en el DSL. Eso es lo que cambia y en consecuencia con nuestro sistema rojo tendríamos que cambiarle básicamente todos los signos. Bueno, para el caso de la polea en verdad no se desplaza, así que mientras esto sea igual a 0, da lo mismo los signos que pongan. Solo que sean consecuentes, que lo que va por un lado tenga un signo y lo que va para el otro tenga el otro. Pero en la tensión, pero en los torques de la polea sería lo contrario, porque ahora mi sistema de referencia está para el otro lado y este quedaría negativo y este positivo. Igualado siempre a inercia por aceleración angular. A eso nunca le ponen signo. Simplemente tienen que ser consecuentes con su predicción. Y en el bloque es lo mismo. El peso ahora está en contra del sistema de referencia o de la predicción y ahora la tensión está a favor. Los dos apuntan para arriba. Así que esa queda positiva. Y en el despeje quedarían signos contrarios igual. Eso es lo único que cambia cuando ustedes cambian la predicción. Ya, pasemos a la siguiente. Tenemos las ecuaciones y lo que vamos a hacer ahora es despejar. Vamos a determinar la aceleración del bloque. Para ello, recuerden que nos vamos a sacar algunas ecuaciones de la manga como se los adelantaba. ¿Por qué nos vamos a sacar estas ecuaciones de la manga? Una de ellas es relacionar la aceleración lineal del bloque con su aceleración angular y su radio.
Recuerden que se tienen que sacar de la manga que la aceleración es la aceleración angular por el radio. Pero en este caso el cilindro, su radio es 2R. Consulta, Despejamos. para la prueba, en el momento de inercia, ¿nos lo van a dar o tenemos que asumir que siempre es un tipo de momento de inercia? Apréndanse las formas básicas como el cilindro, como un disco, no me acuerdo qué más es lo que sale siempre. Pero en general son cosas redondas. Bueno, vayan anotando toda la inercia de los problemas que les salgan, ya sea en clases o aquí. En este caso tenemos un cilindro y nada más. Tenemos un cilindro y un disco, creo que. No, por lo general disco es una polea y cilindro es una cosa grande. O a veces la polea también la ponen como un cilindro. No estoy segura si salen esferas. O es que eso es más bien un disco, pero anda anotando todas las inercias que te salgan. No creo que te salga una figura distinta de la que salen en las ayudantías y los problemas que ves en clase. Y si no, te la dan. Si es que son buena gente, te la dan, pero igual uno se las puede anotar en algún lado y tenerlas a mano. Ya. ¿Qué estamos despejando aquí? Este es el despeje de esta ecuación de acá, o bien de esta de acá, da lo mismo, son la misma. En realidad son la misma. Estamos despejando la fuerza de roce. ¿Ya? ¿Qué más estamos haciendo? Estamos de 1. ¿Cuál era 1? Esta era 1. De la sumatoria de torques del cilindro estamos despejando la fuerza de roce. Que fíjense, lo que pasa aquí es que aquí hay un cuadrado y aquí está lo mismo, así que se va. Entonces queda mr por la aceleración del cilindro, porque además fíjense que se van esos dos. Entonces ahí queda el mr por la aceleración centrípeta. Y recuerden que, perdón, es la aceleración angular del cilindro, no la centrípeta. Luego se sacaban de la mano esta ecuación de acá, que siempre se lo sacan de la mano. Es como cuando uno se saca de la manga que la fricción es mu por la normal, también lo mismo acá. Ya, pues, reemplazamos la aceleración angular, despejándola de la que está acá arriba, y nos queda que la fricción es ma medios. Si las igualamos y despejamos la tensión, vamos a obtener que la tensión en términos de la aceleración del bloque, que fíjense que el sistema se mueve todo con la misma aceleración. ¿Ya? Ojo ahí, todas las aceleraciones se pueden relacionar entre sí. Si nos vamos al diagrama general, la aceleración con la que baja o sube el bloque tiene relación con la aceleración angular que tiene la polea, porque fíjense que en este punto, la aceleración lineal que va a tener en un punto extremo de la polea va a ser la distancia a la que tengamos el punto, o sea, r, por la aceleración angular de la polea. Y aquí, en este punto, va a ser lo mismo, pero ese punto tiene la misma aceleración que este punto porque las cuerdas son ideales. Y ese punto tiene la misma aceleración A que tiene la caja, porque toda la cuerda es inextensible, entonces toda la aceleración es la misma. No así las fuerzas, pero sí las aceleraciones. Entonces, luego la polea tenía, perdón, el cilindro tenía aceleración angular de cilindro y eso estaba relacionado con esa aceleración lineal. Y así uno va relacionando las aceleraciones. Así uno se va sacando incógnitas que en realidad no están. Ya, bueno, sacamos. ¿Qué sacamos? Voy a borrar todo mi dibujo. Ya, pues sacamos la tensión. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Lo vamos a reemplazar en la sumatoria de torques que teníamos en la polea. Fíjense que esta ecuación es
lo que estoy haciendo es reemplazar el término de la tensión 1 aquí, y esto de aquí era la tensión 2, que si se recuerdan era lo que despejábamos de la caja. Es simplemente la diferencia de la masa por la fuerza final que tiene la caja. Eso es la tensión 2. Ya, pues y eso se igualaba a la inercia que tiene la polea por la aceleración angular de la polea. Factorizamos por R y reemplazamos la aceleración de la polea en términos de la aceleración lineal del sistema y nos va a quedar así. Despejamos nuevamente de lo que nos sacamos de la manga. Ahora, ojo que no es lo mismo que el cilindro, porque el cilindro tenía un radio 2R en vez de un radio de R. Ya, pues. Entonces factorizamos, hacemos todas las triquiñuelas que tengamos que hacer. Esto ya es puro tratamiento algebraico. Multiplicamos, tiramos para otro lado, etc. Y lo que hacemos es despejar A. O sea, lo que hicimos fue aquí juntar el A para acá y SMG lo tiramos para allá. Y luego factorizamos por A y dividimos por lo que tengamos que dividir para despejar el A. Ya, pues eso, todo tratamiento algebraico es... Yo siento que la dificultad llega hasta plantear las ecuaciones, que basta con ser consistente en el sistema de referencia que se pongan, o sea, en las predicciones que hayan hecho, que sean todas consistentes entre sí, y luego despejar es netamente darse cuenta de cosas algebraicas. Eso se los da la práctica. Esta parte del despeje es pura práctica. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, Ya, bacán. Ahora, ¿qué pasa si la aceleración del bloque es 2g partido en 5? O sea, ¿qué pasa si esta aceleración es 2g partido en 5? ¿Cuál será la masa de la polea? Y nos piden considerar m grande 2,5 y r, o sea, el radio de la polea, 15 centímetros. Reemplazamos en la ecuación que acabamos de encontrar, que era la aceleración es igual a todo esto. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que podemos simplificar la g, y fíjense que la r de arriba se va con la r de abajo. La inercia de la polea va a ser la masa de la polea por su radio al cuadrado partido en 2, porque se considera como un disco o un cilindro, no me acuerdo quién de los dos tenía esa inercia. Y se simplifica lo que se puede simplificar y nos va a quedar así. Nos va a quedar 5m más la masa de la polea es igual a 5m mayúscula. Y fíjense que nos da que si pasamos restando, la masa de la polea sería 0 kilogramos si es que la aceleración del bloque fuese 2/5 de g. Eso aparte era netamente reemplazar en lo que ya habíamos encontrado, que era esto de aquí. Y sacarse un poco de la manga la inercia. Esa es otra cosa que sí. Ya. Vamos con el problema 2. Son 3 problemas y se los voy a explicar nomás para alcanzar a explicar los dos en el video. El 2 y el 3. Ya. En la figura, está aquí, el cilindro y la polea giran sin fricción en torno a ejes horizontales estacionarios que pasan por sus respectivos centros. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro, la cual pasa por la polea y tiene una caja de m minúscula de masa 3 kilogramos, suspendida en su extremo libre. No hay deslizamiento entre la cuerda y la superficie de la polea. El cilindro uniforme tiene una masa m igual a 5 kilogramos y un radio de 40 centímetros. La polea es un disco uniforme de momento de inercia y igual a 0,04 kilogramos metros cuadrados. ¿Viste que aquí te dan la inercia? Pero a veces no te la dan, o a veces te la piden. Entonces, por eso es bueno tener a mano las formulitas igual, como para cada forma. Ya, pues, y la polea tiene un radio de 20 centímetros. Ojo que como nos dan la inercia y nos dan el radio,
y nos dan también qué tipo de forma es. Nos dan eso, ¿cierto? Bueno, es una polea, así que siempre su momento de inercia es como el mismo. La masa por su radio al cuadrado partido en 2. Así que podríamos despejar la masa de la polea. Ya, ojo ahí. La caja se suelta desde el reposo y desciende mientras la cuerda se desenrolla del cilindro. O sea, básicamente soltamos el sistema y esto como que uno pensaría que bajaría, ¿cierto? Por efecto de la gravedad. Nos piden lo mismo que antes, los diagramas de cuerpo libre, las ecuaciones y sacar las aceleraciones y esta es un extra que mezcla las materias que ya habíamos visto antes. Los diagramas de cuerpo libre. Para el cilindro tenemos una tensión de la cuerda, tenemos la reacción del pivote, que recuerden, eso implica dos incógnitas, y tenemos el peso del cilindro. La predicción que estamos haciendo tiene que ver con que la caja está bajando, por ende la polea gira de esta forma, así que esto entra y si eso entra, esto se mueve así, o sea, ese punto como que tiende a ir para la derecha y significa que eso está girando así, y si eso gira así, lo que nos da el sentido de su aceleración angular, si es que la seguimos con la manito, el giro, nos va a quedar que es para adentro. Ahí. Ya. De ahí sacamos entonces, ¿Está? dime. Eh, es que la reacción no entiendo por qué vacía. La reacción de un pivote, cuando les digan pivote, tiene dos reacciones. O sea, tiene dos componentes, una en X y una en Y. ¿Dónde estaba eso? El deslizamiento, el cilindro, eje horizontales, el cilindro, la polea. Ay, no me acuerdo en dónde lo decía. Gira sin fricción en torno a los ejes horizontales estacionarios. Como que, pucha, es que aquí te dicen, esto es lo mismo que un pivote. Un pivote es como agarrar una aguja, enterrarla en medio de un papel y empieza a girar el papel. Pero Es como un entonces, eje. o sea, no la reacción iría solamente hacia arriba. ¿Por qué sin fricción dices tú? No, es que no entiendo el por qué se va hacia a la derecha en este caso. Ah, va Por para los arriba y para la derecha. equilibrios. Porque esta cosa no se desplaza. Y fíjate que es como que en tu eje, porque esto en sí lo que es, si le hacemos un zoom, es un eje. Y el eje en realidad no va a estar como al centro del centro, sino que va a estar pegado en algún lugar, ¿cachai? Y va a tener alguna fuerza en base a donde esté pegado. ¿Por qué necesariamente tiene que tener dos componentes y no es simplemente hacia arriba? Porque esta tensión lo que va a hacer es tirarte el eje hacia la derecha, como está ahí más o menos representado en el dibujo que intenté hacer, y a la vez está cargado hacia abajo producto del peso. Entonces, la reacción que va a tener el hoyito, por así decirlo, que es a lo que se le llama el pivote, el hecho de tener un hoyito con algo que lo atraviesa, va a ser que para el equilibrio, porque esta cosa no se desplaza, porque fíjate que si, si la reacción R fuera puramente hacia arriba y no tuviésemos esto de aquí, si fuese solamente hacia arriba, la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal te estaría diciendo que la polea se desplaza en el eje horizontal, porque tiene alguna aceleración en el eje horizontal, O porque sea, no creo sería que cero. comprendo eso, pero no debería de ir hacia el otro lado entonces, O como sea, para claro, contrarrestar esa fuerza, pero lo que está haciendo es irse al mismo lado, entonces por eso me confunde también. ya, qué bueno que lo preguntas porque también es algo en lo que mucho, aparte de las predicciones, muchos se enredan con esto.
Esta reacción ustedes no la conocen. No conocen absolutamente nada de ellas. O sea, claro, uno podría, ya poniendo las otras fuerzas antes que esa, uno podría saber que más o menos esto en verdad debería ir para allá. Pero como les decía antes, no necesariamente hay que hacerlo así. O sea, uno lo puede predecir. Esto también es una predicción. Uno lo dice que va para algún lado y luego mira qué signos le dieron. Sí, ya, pues, si dijiste que RI va a ser así y que RX va a ser de esta forma y sacaste todos los cálculos y te dio que RI es 3 y que RX es -5, ese menos que está ahí quiere decir que en realidad no iba hacia la derecha, sino que RX iba hacia la izquierda. Y ahí es donde tú recién conoces tu fuerza R. Y sabes que no iba para allá, sino que iba para allá. ¿Cachai? Por las componentes que tiene. ¿Se entiende? Creo que sí, pero si yo pongo un DSL, ya estaría como condiciones de suponer para dónde iría correctamente, pues, ¿no? No. Tú puedes realmente lo que no conoces predecirlo hacia donde quieras. Y son las ecuaciones. Lo importante es ser consecuente con las ecuaciones, porque y tus referencias, predicciones para ellas. Porque eso es lo que al final, cuando uno resuelve todas las ecuaciones, te va a decir para dónde iba realmente. Si quieres, después de la ayudantía, rehace el problema, pero predice a R para allá. Y te debería dar lo mismo. O no, creo que en este problema no, en particular no sacamos R, pero podría sacarlo porque está definido el sistema y puedes sacar todo lo que tenga referencia a él. Aquí solamente llegamos a sacar las aceleraciones, pero inténtalo. Te debería dar que la R en X para el cilindro es negativa. Y si es negativa, significa que iba para el otro lado. Por eso uno no se calienta la cabeza con los pivotes. Uno dice ya, esto tiene una componente en X y una componente en Y. Y por lo general, uno lo que hace es definirla ya. La R en X va a ir para arriba y la R en Y va a ir para la derecha. Porque así, si es que me sale algo negativo, yo sé que va con mi intuición normal. Porque por lo general hablamos de un sistema de referencia que va para arriba y para la derecha. Así que si las dije, ya, pues va a ir para arriba y para la derecha, al salirme negativo, yo automáticamente sé que va para el otro lado, que es por lo general el lado que se entiende como negativo, o sea, para la izquierda. ¿Sí? Es como que al sacar estas componentes, uno dice, ya, RI vamos a suponer que es positivo para arriba y RNX que es positivo para la derecha, es como una corazonada que uno tiene. Y si le salen negativos los valores, lo único que significa es iba para el otro lado y por ende yo podría recorregir mi DCL y hacerlo como corresponde, pero basta con que uno diga, ya, pues, como RX me salió un valor negativo, entonces iba para el otro lado. Pero eso, insisto, sale de las ecuaciones. No es necesario que ustedes lo sepan antes. Es lo mismo que, no sé si se acuerdan, lo mismo que me preguntaban de estas predicciones, yo podría hacer las predicciones en morado o las predicciones que voy a poner en rojo. Podría ser exactamente esto que está aquí. Y si yo pongo mis predicciones en rojo, me van a salir signos de aceleración, porque aquí lo que estoy haciendo con lo rojo y con lo morado es simplemente jugármela por alguna predicción que sea consistente entre todos los cuerpos que conforman el sistema. Y al jugármela con esa predicción, me juego el sentido de la aceleración. Y lo único que pasa es que si la aceleración me sale menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que en vez de ir hacia arriba, iba hacia abajo.
¿cachai? Como que si resuelvo el sistema y hice la predicción morada, la aceleración me hubiese salido directamente positiva. Pero si hago la predicción en rojo, me sale negativa. Pero llego a la misma magnitud. Lo único que tengo que interpretar al final de todo es que ese signo negativo significa que no iba para arriba, sino que iba para abajo. Siempre cuando les salga un signo negativo en una magnitud, quiere decir que iba para otro lado. Siempre y cuando hayan sido consistentes con las predicciones de todos los cuerpos y además hayan sido consistentes al plantear las ecuaciones de ese cuerpo en base a esa predicción. ¿Se entiende? Yo creo que se convencerían más de esto si quisiéramos un ejemplo relacionado, pero ya no nos queda tiempo. Pero inténtenlo. Intenten hacer el problema para el otro lado, tanto como con la predicción de las aceleraciones como con las reacciones, y les deberían salir signos que al final, al interpretarlos, den las mismas direcciones que como lo hicieron al inicio. Ya, bueno, veamos los DCL, que era lo que nos pedían. Ya vimos el cilindro. La polea va a quedar con las dos tensiones, la reacción que tenga el pivote y la masa de la polea. Y la caja tiene simplemente dos fuerzas, que es la tensión y el peso. Y siendo consistentes con nuestra predicción de la aceleración, nos quedan las predicciones en morado. Ya. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Tenemos nuestros DCL. ¿Qué es lo que podemos plantear? Podemos plantear sumatoria de fuerzas en el eje horizontal y en el eje vertical. El cilindro no se desplaza, así que ambas sumatorias de fuerzas van a ser igual a 0, porque no hay aceleración. Y Raúl preguntaba, no sé, ¿cuándo pusiste esa pregunta? En teoría nos debería dar negativo más adelante. Sí, para esta reacción sí, Rx debería dar negativo si es que sacamos Rx, pero no sacamos Rx en este problema. O sea, al menos en este desarrollo que está en el PPT. Pero ustedes, con los valores que nos den para las aceleraciones, podrían sacar la tensión 1 y en base a la tensión 1 sacar Rx. Y ahí comprobar si es negativo. Ya, tarea para la casa. Ya, sorry. También vamos a hacer la sumatoria de torques. Bueno, sumatoria en eje X, sumatoria en eje J tongo. Y luego la sumatoria de torques respecto de este punto anula la fuerza del pivote y del peso porque pasan por ese punto. Y la única que tiene un brazo es la tensión. La tensión tiene un brazo R, así que la magnitud del torque es la tensión 1 por el radio. Y el signo del torque, si seguimos como el radio y la tensión, por regla de la mano derecha, va a quedarme entrando a la pantalla. Y si entra a la pantalla, va a favor del sistema que me puse, o sea, de la predicción de aceleración angular que hice, así que lo pongo positivo. Sumatoria de torques es igual a la inercia que tenga el cilindro en este caso, por la aceleración angular del cilindro. Así que con eso estaríamos para el cilindro, las tres ecuaciones que se pueden plantear. Para la polea lo mismo, tenemos sumatoria en el eje horizontal, la polea no se desplaza, así que ambas sumatorias son iguales a 0 en el eje horizontal y el vertical. Y en el eje que está parado, en el eje J tango, me va a quedar la reacción que tenga en I, menos la masa y la tensión que van hacia abajo. Lo único que hay que ser consistente si es que esto es igual a 0 es que lo que va para un lado tenga signo contrario a lo que vaya para el otro lado. Ya, pues si hacemos sumatoria de torques, respecto de este punto, nos piteamos la reacción y nos piteamos el peso. Los únicos que hacen torques son la tensión 1 y la tensión 2. Ambas tienen una separación ahí y 90 grados, o un ángulo en general. La tensión 2, si la seguimos con la manito, nos va a quedar entrando a la pantalla. Y la tensión 1, si la seguimos con la manito, nos va a quedar saliendo a la pantalla. Entonces,
la tensión 2 va a favor de nuestra predicción, así que va positiva. Y la tensión 1, voy a volver a hacer ese símbolo que me quedó muy, muy feo. La tensión 1 que sale de la pantalla va en contra de mi referencia, así que va negativa. Y eso igual a la inercia de la polea por la aceleración angular de la polea. Y la caja, como no rota, como no tiene una aceleración angular, planteamos simplemente sumatoria de fuerzas en el eje paralelo a la aceleración, que es este, y no hay fuerzas en el otro eje, así que en realidad nos queda una pura ecuación, que es el peso que va a favor de la referencia, menos la tensión que va en contra de la referencia, igual a la masa por la aceleración. Y podemos despejar la tensión. Eso de ahí. Si nos llevamos todas estas ecuaciones para acá, para tener más espacio, nos piden que a partir de ellas determinemos la aceleración de la caja y la aceleración angular en el cilindro, o sea, esta de aquí y esta de acá. ¿Qué cosas nos sacábamos de la manga? Hay muchas cosas que hay que sacarse de la manga, pero antes de eso vamos a despejar la tensión 1 de esta ecuación de acá. Sacamos esa tensión 1, de aquí tenemos la tensión 2 y ambas las vamos a reemplazar en la sumatoria de torques de la polea, que por lo general es la que une ambas cosas, lo que está pasando por un lado y por el otro. Este despeje es muy típico. Reemplazamos entonces la tensión 2 y la tensión 1 en la sumatoria de torques, quedándonos esta ecuación. Vamos ahora a sacarnos de la manga la aceleración del cilindro, que tiene que ver con la aceleración lineal partido en el radio del cilindro, y la aceleración angular de la polea, que es la aceleración lineal, pero partido por el radio de la polea esta vez. ¿Cómo nos va a quedar si reemplazamos en esta ecuación? Nos va a quedar de esta forma. Fíjense que aceleración del cilindro ahora se transformó en esto. Y hay alguna relación con los R que me estoy perdiendo. Pero bueno, supongo que salía en el enunciado del sistema. Sí, bueno, es la mitad. R grande es 2 veces R chica, así que teniendo eso también en consideración para trabajar todo algebraicamente, queda de esta forma. Ah, y teníamos una R ahí ya. Bueno, lo que pasó es que se simplificó. Ya no había visto eso. Bueno, sacamos la R entonces, vamos a multiplicar aquí, nos quedan estos términos todos así, podemos pasar la R dividiendo, o sea, perdón, aquí hay una R dividiendo, así que hay que tenerla en cuenta, podemos pasarla multiplicando en caso de. ¿Y qué vamos a querer despejar? La aceleración lineal de la caja. Así que juntamos todo lo que tenga una A, este término y este término, los pasamos sumando a la derecha, que bueno, si damos vuelta a toda la ecuación, nos quedarían a la izquierda. Entonces la aceleración se factoriza. Al otro lado nos queda simplemente MGR y dividimos por lo que acompaña la aceleración. Esa sería la aceleración del sistema, y si le metemos los números que nos dieron en el enunciado, que yo recomiendo que trabajen todo de manera algebraica como fue en este caso, y al final reemplacen los valores, como fue aquí, para darse cuenta si es que llegaron a, o sea, porque es más fácil revisarles y que ustedes mismos se revisen, seguir el camino de qué estuvo pasando. Reemplazamos y nos da 4,61 metros partido por segundo al cuadrado. Si ahora nos devolvemos a las relaciones que nos habíamos sacado de la manga, podemos calcular a partir de esta aceleración lineal las aceleraciones angulares para la polea y para el cilindro, que nos van a dar 23 y 11 más o menos. Ya ahí tenemos determinado entonces la aceleración de la caja y la aceleración angular del cilindro. Ahora, esto es algo que tiene relación, pero recuerda contenidos anteriores. Ya sacamos la aceleración que va a tener la caja. Es 4,61, la conocemos. Vamos a suponer, nos dijeron en el enunciado que esto parte del reposo, así que sabemos que
En el instante cero, esta cosa no tiene velocidad. Como hay una aceleración y esa aceleración es constante, nos va a dar un gráfico de velocidad en el tiempo para la caja de esta forma. En algún tiempo t1, que es para cuando ha caído 1,5 metros, llegó a una velocidad v1 que es la que me piden calcular. Recordemos que el área bajo la curva del gráfico de velocidad por tiempo es igual a cuánto se está desplazando mi cosa, mi objeto que estoy estudiando. Y ese lo conocemos porque lo dan en el enunciado, es 1,5 metros. Ya. Entonces, podemos plantear el área de un triángulo va a ser un medio por su base, que es el tiempo t1, por su altura, que es la velocidad, va a ser igual al desplazamiento. Despejando el tiempo obtenemos eso. Luego sabemos que la velocidad tiene como pendiente de su ecuación a la aceleración, y eso evaluado para algún tiempo t1 nos va a dar la velocidad 1. Si nuevamente despejamos t1, pero ahora respecto a la velocidad y a la aceleración, obtenemos eso de ahí. Igualando los tiempos, porque tiene que ser el mismo tiempo del que estemos hablando, vamos a poder obtener la velocidad, porque fíjense que conocemos delta x y conocemos a, porque a lo sacamos en el apartado b. Pasamos b1 para el otro lado, nos va a quedar b1 al cuadrado, así que al despejar nos va a salir esa raíz. Luego al lado izquierdo nos quedaba 2 delta x a, por eso es lo que está dentro de la raíz, y reemplazamos todos los valores que conocíamos y nos da la velocidad. Recuerden que esto ya lo habíamos visto, pero hace mucho tiempo ya es el análisis de los gráficos de velocidad y de aceleración. El que significan las áreas, el sacar la pendiente y sacar las ecuaciones en base a plantear el área igual al desplazamiento o que la pendiente sea igual a la división. Todas esas cositas. Ya, y este lo voy a dejar para que quede en el video, pero ya terminó la ayudantía. Me parece que el único que habló, pero ya le dije que hablara en el chat, era Diego, así que estamos bien con la gente que participó. Pueden ser libres si es que así lo requieren. Igual va a quedar el problema 3 en el video. Ya así que le digo chao a la gente que se quiera ir. Y vamos a seguir con el problema 3. A ver. Dice, una polea está formada por dos discos homogéneos de radios R minúscula y R mayúscula igual al doble del minúscula. Están sólidamente unidos y pueden girar libremente respecto de un eje horizontal y liso. El momento de inercia de la polea respecto del eje es 5mr². En el borde de cada disco se enrollan cuerdas ideales. La cuerda enrollada en el disco mayor está unida a una caja de masa 2m que se mueve sobre una superficie inclinada de coeficiente de fricción cinética mu, mientras que la cuerda enrollada en el disco menor está unida a una pesa de masa 2m, o sea 4m. Nuevamente nos piden lo mismo que nos venían pidiendo todo el rato, hacer los DCL en la A, predecir la aceleración correspondiente, sacar las ecuaciones y determinar las aceleraciones. Es lo mismo que venimos haciendo toda la ayudantía. Vamos a hacer un DCL para la pesa y para la caja. Vaya, hasta pronto, que te vaya bonito, Hermes. La pesa. La pesa tiene simplemente dos fuerzas, que es la tensión y su previo peso. Como pesa 4m minúscula, su peso es 4m minúscula g. Predecimos la aceleración hacia abajo, o sea que esto va a caer. La polea. ¿Qué pasa con la polea? La polea tiene dos círculos que están pegaditos, que giran de la misma forma, o sea, para el mismo lado, en sincronía. Tenemos la tensión que va a la cajita del plano, tenemos la tensión que va a la pesa de acá. Tenemos el propio peso de la polea y tenemos la reacción del pivote. La predicción de la aceleración angular va en consecuencia con lo que habíamos dicho, que era que la caja va a bajar, así que esto tiene que girar de esta forma
y por regla de la mano derecha eso implica que sale de la pantalla. Para la caja nos va a quedar la tensión, la fricción, porque esa superficie tiene fricción, su peso y la normal. La predicción de la aceleración que sea consecuente con lo que habíamos dicho anteriormente queda yendo hacia arriba, así que esa es la que tenemos que predecir. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para cada objeto. Vamos a partir con la pesa y la polea. Para la pesa nos va a quedar una por ecuación, porque no hay torques, no hay aceleración angular y no hay otras fuerzas en el eje horizontal, así que simplemente nos queda la diferencia entre el peso y la tensión, todo esto siendo consecuentes con la predicción de nuestra aceleración. Y ojo ahí que es una aceleración 1. ¿Por qué esta vez las aceleraciones son distintas? Fijémonos en eso. Porque la polea tiene cierto radio R y además cierto radio R mayúscula. ¿Y qué es lo importante aquí? Como estos dos círculos están en base a un mismo eje y giran de forma sincrónica, no sé cómo llamarle a eso, bueno, pero giran en conjunto, van a tener la misma aceleración angular entre sí. Pero si tienen la misma aceleración angular, lo que va a cambiar es que a distintos radios vamos a tener aceleraciones lineales que son distintas. Por ende, la aceleración lineal para el radio R minúscula va a ser la aceleración angular que tenga esto por el radio al que estemos alejados. Y en este punto, nuevamente, la aceleración lineal que se tenga va a ser la misma aceleración angular, porque giran de la misma forma, por el radio que se separa, que es R mayúscula. Eso hay que tenerlo en mente. Ya, pues planteamos entonces la sumatoria de fuerzas para la polea. En X va a quedar la reacción que va para la derecha y la componente de la tensión 2 en X, que también va para la derecha, así que vamos a ponerles el mismo signo, y eso igualado a 0. Recuerden que esta reacción es simplemente una predicción, probablemente les salga negativo al final del problema. Y si planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, vamos a tener la reacción que va para arriba, o sea, la reacción I, y la tensión 2 que tiene una componente que va hacia abajo, la tensión 1 que también apunta hacia abajo y el peso. Como no hay aceleración lineal, lo que hacemos es todo lo que va hacia arriba menos todo lo que va hacia abajo. Ya ser consistentes con esos signos nomás. Luego la sumatoria de torques respecto de este punto hace que no tengamos torque ni de la reacción ni del peso y sobreviven simplemente las tensiones. La tensión 1 está a una distancia R y si seguimos por regla de la mano derecha, nos va a salir que su torque está a favor del sistema de referencia, así que queda positivo. Y la tensión 2 tiene una distancia de brazo R mayúscula, por eso va esa R mayúscula ahí y va en contra de mi sistema de referencia o en contra de mi predicción de aceleración angular. Así que queda negativo. Todo eso se iguala a la inercia por la aceleración angular y queda de esa forma. Nos falta ver la caja. ¿Qué pasa con la caja? Es simplemente una sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular, o sea, este de aquí, donde la normal me va a quedar igual al coseno. Fíjense que es justo al lado pegadito al ángulo, así que usamos el coseno. Y en el eje que es el de la aceleración, tenemos la tensión que va a favor de nuestra predicción, menos la componente del peso que queda en contra de mi predicción, que esta vez va por el seno porque está frente al ángulo, menos la fuerza de roce. Y eso es igual a la masa, que ojo, la masa es 2m, por su propia aceleración. Nos sacamos de la manga, como siempre, que la fricción es mu por la normal. Y si despejamos la tensión, obtenemos esto. Ahora hay que determinar las aceleraciones. Recordemos que habíamos despejado la tensión 1, que tenemos esta sumatoria de torques en la polea, y tenemos la tensión 2, que la despejamos ahora al final. Vamos a determinar las aceleraciones.
Y si reemplazamos las tensiones en la ecuación 2, vamos a sacar esto de aquí. Luego nos acordamos que el radio en mayúscula es 2 veces el radio en minúscula, así que podemos hacer algún reemplazo sobre el radio minúscula aquí. O sea, cada vez que me salga una R mayúscula, yo digo que es 2R. Si multiplico todo para adentro, me va a quedar puros 4, porque fíjense que aquí habían puros 4 y aquí habían puros 2, pero por el 2 que sale de aquí, quedan puros 4. Y luego me saco de la manga todas estas aceleraciones que yo les decía. Van a ser distintas esta vez porque estamos a distintos radios en una polea que tiene una misma aceleración angular. Entonces, el del peso va a ser que me quede por R minúscula y el de la cajita que está más alejada va a ser por R mayúscula. La inercia me habían dicho que era 5mr cuadrado, así que la puedo reemplazar también. Reemplazo todo lo que se tenga que reemplazar. Y como estoy despejando las aceleraciones, despejo la aceleración con la que decidí quedarme, que en este caso fue la aceleración angular, la que es la misma para ambos discos de la polea. Y obtenemos esto de aquí. Luego para despejar simplemente tengo que pasar eso para el otro lado dividiendo. Me acuerdo a la vez que me habían dado el ángulo. Y si reemplazamos todo lo que podemos reemplazar y simplificamos todo lo que podemos simplificar, obtenemos que la aceleración angular es 2g partido en 17r minúscula por 1 menos raíz de 3 mu. También podemos despejar con esta aceleración angular, nos acordamos de la aceleración lineal que tiene el pesito que estaba amarrado a la polea más chiquitita. Así que reemplazamos, nos va a quedar esto de aquí. Y aquí falta una R. Aquí falta una R, porque fíjense que es 2g, 1 menos raíz de 3 mu. Y eso hay que multiplicarlo por R, así que aquí falta una R. Y la aceleración lineal 2 es 2 alfa R. Nuevamente aquí falta una R. ¿Sí? Hay que multiplicar por 2 y multiplicar por una R, pero ahí faltaba una R. Y eso es todo. No hay más que eso en la ayudantía. Los invito a que hagan los problemas con esta predicción para otro lado, para que se convenzan de lo que les dije. Y estudien y no dejen tirado el ramo, que todavía pueden aprender y así no partir desde cero en el siguiente semestre. Ya, eso. Les dejo de compartir. Chao, gente del video. Que les vaya bonito.